Buenas noches, mi nombre es Emanuel Dalis, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y voy a exponer brevemente acerca del método científico. Primero que nada, antes de conceptualizar lo que es el método científico, debemos primero saber qué son estas palabras que lo componen. El primero de ellos es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Bueno, se puede entender como el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Es decir, que se impone un camino, un modo de hacer las cosas y un procedimiento de hallar la verdad y enseñarla. Ahora bien, el método es una manera de transmitir ese conocimiento, el que asegura los alcances de dicha ciencia, su proyección y que estos no mueran con el descubridor. Partiendo de estos dos, podemos armar lo que es el método científico, como un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimientos en las ciencias, basándose lo que es en la observación sistemática, la medición, la experimentación, la formulación, el análisis y la modificación de las hipótesis, que esto viene a ser el método, con el objetivo de poder llamarse científico, partiendo de un conocimiento empírico y que esté sujeto a la medición y con los principios de prueba de razonamiento, es decir, experimentar, retroalimentar y volver a ejecutar. Ok, entre sus características tenemos la primera, que es la reproductibilidad, que es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y con cualquier persona. Esto se basa en la comunicación y la publicidad de lo que son los resultados obtenidos. La segunda característica es la reusabilidad. Quiere decir que toda proposición científica tiene que estar susceptible a ser refutada. Implica que se podría diseñar experimentos y que en dado caso den resultados distintos a los predichos. Entonces esto negaría la hipótesis puesta a prueba. Habría una nueva técnica o un nuevo método para poner a prueba, para poder generar nuevo conocimiento. También existen otras características, como que también es fatídica, trasciende los hechos, es objetivo y es autocorrectivo y progresivo. Cuando quiere decir correctivo y autoprogresivo es porque va rechazando o va ajustando las propias conclusiones, y es progresivo porque está abierto a nuevos aportes. Bien, pasamos a la fase del desarrollo dentro del proceso de investigación. El método científico tiene una serie de fases que han de seguirse. La designación de las fases varía según el autor, pero lo importante es transmitir el concepto de que dicho método sistemático de investigación consta de partes independientes. Esos pasos a seguir han de cumplirse siempre, esa es la condición. El primero de ellos es la definición y planteamiento del problema, la cual es la inquietud para la cual no encontramos respuesta, es decir, la demanda, la necesidad o el problema que acarrea el que vamos a afrontar. La segunda sería la formulación de la hipótesis. Esto quiere decir que exige una formulación más adecuada, elaborada con la aparición de las variables y la relación que esperamos encontrar entre ellas. Esos acontecimientos que nos van a dar los elementos necesarios para poder desglosar o empezar a descubrir la problemática como tal. Esto es la verdad provisional, o como se explica el problema. La tercera fase es la recogida y análisis de datos, que viene a ser la fase más específica, porque es una comprobación empírica tras una recogida de datos. La cuarta fase sería ya la confrontación de los datos con las hipótesis. Se refiere a que se hace una comparación entre similitudes o las diferencias que existen. La quinta son las conclusiones y generalización de resultados. Si los datos avalan la hipótesis, entonces esta será confirmada, es válida. De lo contrario, entonces no.
La sexta serían las nuevas predicciones, que hace referencia a nuevos problemas o nuevas incertidumbres que surgirían de los resultados obtenidos anteriormente. Es algo nuevo por investigar. Bueno, pasamos a lo que son los métodos de investigación científica. Entendemos por método de investigación científica aquellas técnicas o herramientas que vamos a relacionar al área al área científica, esa incertidumbre que todavía no conocemos y que vamos a aplicar dicho método para profundizar. El primer método sería el método analítico, que se define como aquel que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de los elementos por separado. Este método es útil cuando se llevan a cabo trabajos de investigación documental para recopilar la información necesaria de acuerdo a lo que se quiere estudiar. El método sintético es aquel que analiza y sintetiza la información de manera recopilada, lo que permite ir estructurando las ideas, o sea, un modelo de estructura cascada, es decir, reafirmar cada teoría y dar credibilidad a la información que se está sintetizando, o en este caso la estructura de la cascada de la información. Ahora, el tercer método sería ya el método deductivo, que es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal para obtener conclusiones particulares. Este método tiene una doble función, el cual es encubrir consecuencias desconocidas con principios conocidos. Es decir, vamos a tomar un principio universal o una teoría universal y eso lo vamos a comparar de acuerdo a las conclusiones particulares que se presenten en el momento de aplicar dicho método. De esa manera deducimos y tenemos en base nuestra teoría fundamental o la principal. El tercer método sería ya el método inductivo, que es el razonamiento a partir del análisis de hechos singulares que pretenden llegar a una ley. Esto es que se parte de un análisis de ejemplos concretos que se descomponen en partes más pequeñas para posteriormente llegar a una conclusión. Bien, ahora continuamos con los métodos más comunes utilizados en las ciencias aplicadas. De todos los que existen, yo voy a mencionar 4 de ellos. El primero es el método experimental, que es el más común. Es un método cuantitativo que se aplica cuando se pueden manejar los factores que se quieren descubrir. El segundo de ellos sería el método ensayo aleatorio. Este método se usa para comparar los efectos de un tratamiento sobre un grupo, objeto o fenómeno en estudio. Es decir, ensayar aleatoriamente las pruebas para llegar a resultados en base a lo que el objeto responde. El cuarto método sería el método de metaanálisis, que es un método cuantitativo que se toma los datos de varias investigaciones previas y las vuelve a analizar, es decir, una retroalimentación de investigaciones pasadas de acuerdo a poder recopilar información detallada. Y el otro método más común sería el método de metasíntesis, que es un método cualitativo que evalúa estudios previos sobre todo sobre un mismo tema y los reanaliza. Es parecido al metaanálisis, pero en este caso está sintetizando la información, estructurándola parecido al método del método sintético. Proseguimos al diseño y tipos de diseño de investigación. Como concepto, se refiere al plan estratégico que guía al investigador en el proceso de recolección, análisis e interpretación de esos datos. Quiere decir que es la estructura que da dirección al estudio, estableciendo claramente el tipo de evidencia necesaria para abordar la pregunta de investigación y que sea de la manera eficaz.
Los diseños de investigación se dividen generalmente en dos aproximaciones, lo que son cuantitativos y cualitativos. Cada uno, claro, tiene su propio tipo y una aplicación específica. Ok, la primera de ellas es el diseño de investigación cuantitativo. Como concepto, bueno, se centran en la recolección y análisis de datos numéricos. Quiere decir que buscan el objetivo de generalizar estos resultados, poder tener una variable independiente. Los principales tipos de diseño cuantitativos son, bueno, el más común, el diseño experimental, que se caracteriza por la manipulación de una variable independiente para observar si se produce cambios en una variable dependiente y así poder controlarla mejor. Otro podría ser el diseño cuasi experimental. Está también el estudio transversal, que es donde se recopilan datos en un solo momento y un solo tiempo. Está también los estudios longitudinales, los estudios correlacionales, el diseño de investigación y acción también. Ahora bien, como segundo de los tipos de diseño está el diseño de investigación cualitativo. Como pequeño concepto, bueno, se centran en comprender fenómenos según la perspectiva de los participantes a través de datos no numéricos, ya sea textos, imágenes, videos, interpretaciones, etc. Esto, bueno, es una manera de poder interpretar el principio activo de el observar. ¿De quién? De los partidarios que participan en el proyecto. Ahora bien, entre los tipos de diseños cualitativos, bueno, tenemos el primero, que es el diseño etnográfico. Sencillamente, bueno, se basa en un estudio de profundidad de una cultura o las prácticas de un grupo en particular. Está también el diseño fenomenológico, que se centra en describir las experiencias vividas por individuos particulares respecto a un fenómeno o un evento, para captar particularmente la esencia de ese fenómeno. El diseño de teoría fundamentada, la cual busca generar una teoría que explique un proceso, acción o una interacción fundamentada en los datos que se recogen. También está el diseño narrativo, que explora las historias o narrativas de acuerdo a ya sean personales o intrapersonales, para encontrar significados y, por así decirlo, nuevas predicciones. También, y por último, está lo que es el diseño de estudio de casos, que es el más común en el cualitativo. Este diseño pues profundiza lo que es el análisis de un uso o varios, o sea, de uno o varios casos dentro de su contexto. Por ejemplo, si estamos hablando de economías y finanzas, podemos hablar de un caso de un crecimiento económico exponencial, y otro caso que sería un decreciente flujo económico del dinero. Entonces son dos casos diferentes, más sin embargo es el mismo ámbito. Hasta aquí la exposición. Muchas gracias y Dios los bendiga.